momento quiero continuar con esta serie sobre los personajes de la tribulación y quiero hablar específicamente de lo que hemos llamado los falsos creyentes. Los falsos creyentes. En Mateo capítulo 24, del 10 al 13, quiero leer nuevamente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiero en este momento que consideremos este pasaje que forma parte de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, lo que se ha llamado el sermón profético del Monte de los Olivos, donde el Señor quita el velo del futuro y le permite a sus seguidores, en específico a sus discípulos, mirar al futuro, a un tiempo que todavía no había venido y que ellos mismos no experimentarían. Esta es la interpretación correcta de este pasaje. Mateo 24 y 25, específicamente Mateo 24, es un pasaje tribulacionista. No es que las circunstancias de las que el Señor habla aquí y las condiciones que menciona no se hayan experimentado, no la hayan experimentado ellos, no la hayamos experimentado nosotros o la vayamos a experimentar. Siempre en la historia humana han habido guerras, rumores de guerra, prácticamente desde la caída, han habido hambre, terremotos, desde el principio de la historia misma. Sin embargo, los acontecimientos de Mateo 24 y 25 serán únicos para los tiempos finales, en secuencia, en escala y en extensión. Por ejemplo, algunos de los sucesos que se mencionan en este pasaje, como por ejemplo la interrupción del universo físico, en Mateo 24, verso 21 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, esto será algo completamente único en el futuro. De igual manera que antes del arrebatamiento de la iglesia y después de los 7 años de tribulación han existido persecuciones para los cristianos, pero el contexto específico aquí de Mateo 24 es lo que se conoce con el nombre de la semana 70 de Daniel. No es algo que ocurrió por primera vez aquí. Muchas veces profetas del Antiguo Testamento dirigieron, enviados por Dios, mensajes a personas que todavía no habían nacido, algunas de las cuales vivirían cientos de años en un escenario futuro. Dios tomaba al profeta, por así decirlo, lo transportaba a la época a la cual debía profetizar, y de parte de Dios, hablaba como si estuviera directamente delante de las generaciones futuras. Son muchos los pasajes donde se hace esto. Por ejemplo, en Isaías 33, del 17 al 24, en Isaías 66 nuevamente, del 10 al 14, en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9, era como si Jesús en realidad le estuviera diciendo a aquellos que leerían en el futuro estas profecías: ustedes, los que estén vivos en ese tiempo, para ustedes son estas palabras. Esa es la interpretación de Mateo 24. Pero eso no excluye que pueda tener varias aplicaciones para nosotros en el presente, porque como iglesia hemos experimentado persecución. La iglesia la está experimentando específicamente en muchos lugares hoy y podríamos enfrentarla en el futuro antes que el Señor venga por la iglesia.
Ahora, lo que aquí nos dice Mateo 24, del 10 al 13, es que a medida que se acerque el retorno del Señor, los creyentes van a experimentar persecución. Serán arrestados, serán aborrecidos, serán martirizados por la causa de Cristo. Muchos falsos creyentes se manifestarán al desertar de una fe que nunca tuvieron. Solo se identificaron con Cristo externamente y demostrarán por su deserción que nunca le pertenecieron. Durante los 7 años de tribulación futura, cuando la persecución se vuelva demasiado severa, algunos abandonarán a Cristo y se unirán a los incrédulos en agredir al pueblo de Dios. De estos personajes vamos a hablar en esta hora. Jesús menciona 3 razones por las que esto va a ocurrir. Pero es importante que consideremos que a medida que nos acercamos a este tiempo, las condiciones para que esto ocurra serán mayores. ¿Cuáles son estas 3 razones? La primera, que las consecuencias de ser cristiano se volverán cada vez más altas, serán demasiado altas. Se podría decir que el costo del discipulado será aún más grande. Segundo, a medida que nos acercamos a este tiempo, muchos serán engañados acerca del Evangelio. Y en tercer lugar, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. En primer lugar, las consecuencias de ser cristiano serán demasiado altas. Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es triste, pero es una realidad que toda causa noble tiene parásitos, los cuales se van a sentir atraídos a asociarse con ella mientras esa causa es popular. La excepción. Locales, cuando hacerlo es cómodo y no implica persecución, rechazo u hostilidad. Más aún cuando esos que se identifican con la iglesia no están dispuestos a mostrar en sus vidas la transformación radical que produce el conocer el Evangelio de Jesucristo. En esos tiempos de los 7 años de tribulación, estos falsos creyentes, dice la Biblia, que tropezarán. Y miren cómo dice, muchos no serán realmente personas nacidas de nuevo. Serán incrédulos, con un manto o con una apariencia, como dice la Biblia, de piedad, pero que en realidad estarán demostrando estarán negando la eficacia de ella. No serán como Pedro, que en un momento de debilidad y de temor negó a Cristo. Serán más como Judas, a causa de su odio interior hacia Cristo, que lo entregó a sus enemigos. Sí, Judas, que es la encarnación misma de la traición. No importa hoy lo que digan algunos predicadores de pacotilla, que quieren presentarse ante el mundo como que ellos descubrieron lo que los creyentes a lo largo de las edades no fueron capaces de descubrir, ¿verdad? Como llegar a decir que Judas se convirtió. ¿De verdad?
Me gustaría que me demostraran por la Biblia dónde dice eso. No, pero Judas se arrepintió. El que se arrepiente no se ahorca. Además, ¿cómo podemos explicar Mateo 26, 24? A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, esas son palabras de Jesús, no son mías. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre. ¿Qué usted entiende simplemente de lo que dice el texto? Jesús está diciendo que mejor Judas no hubiera nacido. ¿Verdad? Bueno, habrá muchos Judas en aquellos días finales. Judas parecía un creyente, andaba con los discípulos. Fíjense si le tenían confianza, que era el tesorero. Aunque el tipo estaba metiendo la mano. Y aparentemente muy preocupado por los pobres. ¿Se acuerdan de aquella historia? Este tipo de creyentes son los que el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, de eso se trata todo. No solo de conocer a Cristo, sino de entender que por yo haberle conocido, estoy manifestando que Él me conoció primero. El hecho de yo amar a Cristo no es más que resultado de que Él me amó primero. Y uno dirá, pero pastor, es que hay a veces, ¿quién puede conocer el corazón? El que realmente importa que lo conozca y que realmente tiene el poder para hacerlo. ¿Saben quién? Nuestro Dios. ¿Ustedes creen que en algún momento de su vida Judas engañó al Señor? No. Él siempre supo quién era Judas. Y no fue que el Señor lo agarró y lo programó, le puso un disco duro allí, un programa, para que se convirtiera en el traidor. No, Él no coartó la libertad de decidir de Judas. Judas se convirtió en un hijo de perdición porque Él quiso hacerlo, hasta el último momento. ¿Sintió culpa? Sin lugar a dudas. ¿Llegó a un nivel de desesperación? Sí. Pero ese tipo de dolor y tristeza es la que produce el diablo. Pero no da esperanza. Cuando hay esperanza, uno se vuelve a Dios. Cuando verdaderamente es un arrepentimiento para salvación. Porque si no es para salvación, eso no es un arrepentimiento, eso es un remordimiento. Aunque la palabra que se traduzca sea arrepentimiento. Yo no puedo tomar un texto y aislarlo de todo lo que dice la Biblia sobre un tema. Judas siempre aparece en la palabra como un traidor, como alguien que dice el Señor, Pedro luego en el libro de los Hechos, que se ahorcó y se rompió la soga, cayó y las entrañas se le esparcieron. Y dice, y se fue a su propio lugar. Hermano, eso es una manera de decir, se fue al infierno. Se fue al infierno. Nunca os conocí. Cristo te conoce. Ya no tan solo decir yo conozco a Cristo, Cristo me conoce. Verdaderamente he entendido el Evangelio. En aquellos días muchos harán exactamente esto. Se van a identificar con los convertidos de la tribulación, pero no estarán verdaderamente convertidos. Serán como aquellos aspirantes a discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Jesús dijo que aquel que pone la mano en el arado, ¿se acuerdan? Y mira atrás, no es apto para el reino de Dios.
porque sus corazones no estarán con Él. ¿Y cómo van a manifestar estas personas que serán falsos creyentes? La Biblia dice en este mismo pasaje de Mateo capítulo 24, no solamente leímos el verso 10, dice allí, dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esa será la marca, la evidencia de corazones irredentos. Yo no puedo entregar a un hermano mío, ni un verdadero hermano mío me va a entregar. ¿Significa eso que no vamos a tener desacuerdos? No, somos seres humanos. Y donde quiera que estemos los seres humanos, aún los creyentes, podemos tener diferencias. Pero de ahí, esto es para mí es como que yo le pague ahora a un sicario para que mate a un hermano mío porque no me cae bien. Es algo crudo, ¿verdad? Pero estas personas van a entregar a sus propios hermanos al anticristo. Y la Biblia dice que y unos a otros se aborrecerán. El que aborrece a su hermano, dice Juan, que permanece en muerte, no tiene vida eterna, dicen estas palabras, no tiene vida eterna permanente en sí mismo. Quiere decir que la vida eterna es permanente. Dios no te la da ahora y después te la quita. Esta gente se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice Marcos 13:12, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Más claro, puede haber una mayor evidencia de incredulidad y de oscuridad espiritual, de que el padre entregue al hijo y el hijo al padre, de que los maten. Esto no solo va a ocurrir dentro de la congregación en general, sino en las mismas familias individuales. Se supone que el hogar es el lugar donde uno puede estar más tranquilo. Si tú no confías en las personas que están bajo tu mismo techo, ¿en quién vas a confiar? Pero el Señor dijo, no he venido a traer paz sino espada. ¿En qué sentido? En que cuando el evangelio llega a un hogar ya comienza a establecer una diferencia. Porque algunos seguirán a Cristo y otros no. Y como esto es una guerra espiritual por encima de todo, el diablo va a trabajar en ellos. Imagínense un mundo donde ya la iglesia no esté y el poder restrictivo del espíritu al mal será quitado. No significa que el espíritu se va a ir, pero sí significa que va a quitar. La Biblia dice en Tesalonicenses que hasta que lo detiene no sea quitado de en medio, entonces no se podrá manifestar el inicuo. El Espíritu mora hoy dentro de la iglesia de manera oficial, y la iglesia, aunque no lo parezca, los verdaderos creyentes, la Biblia dice que somos sal y luz, y esto implica una contención ante la maldad. Imagínense un mundo donde este freno sea quitado. La segunda razón por qué se van a manifestar estos falsos creyentes es que muchos serán engañados acerca del evangelio. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy estudiamos en la lección cuando mencionábamos cuando Cristo hacía milagros, ¿verdad? Que le decía a la gente, no lo digan. ¿Saben por qué? Porque todavía no era el tiempo. Él no quería que la gente lo siguieran por los milagros. Él iba a mandar a sus seguidores a proclamar un mensaje, el evangelio, y él todavía no había muerto en la cruz. Hoy miramos atrás, ya murió, resucitó, tú y yo tenemos un mensaje que entregar al mundo. Y saben que no somos responsables por lo que la gente haga con ese mensaje, porque tú y yo no cambiamos vidas. El único que puede hacer esto es el Espíritu Santo tomando la palabra. Pero ¿saben qué? Sí somos responsables de entregar el mensaje fielmente. ¿Y saben por qué?
porque es demasiado lo que está en juego. Cuando tú diluyes el evangelio, estás diluyendo el único medio a través del cual la gente se puede salvar. No, la gente no se salva por ver milagros. La gente no se salva por ver manifestaciones sobrenaturales. Mucha gente en la Biblia vio milagros y vieron manifestaciones sobrenaturales y no conocieron al Dios verdadero. El rey estaba en persona entre ellos y no fueron capaces de verles. Tú y yo tenemos que preguntarnos todos los días, ¿estoy claro en lo que es el mensaje del evangelio? Pastor, pero yo no tengo facilidad de palabra. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el poder de Dios, proclamar la verdad del evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, como decía Pablo, yo soy el primero. ¿Cómo podemos declarar hoy que alguien es un falso profeta? ¿Qué evangelio está predicando? Primero, la pregunta, ¿está predicando el evangelio? Porque hay gente que dice, pero fulanito, yo lo he escuchado y él habla de la Biblia y él menciona pasajes de la Biblia. ¿Pero lo has oído alguna vez proclamar el evangelio? Y si lo ha hecho, el evangelio que está proclamando es el evangelio verdadero. Aquel que dice Dios envió a Cristo a salvarnos, a morir por nosotros, porque tú y yo no podíamos hacerlo. Él vino y pagó el precio por nuestra salvación. Ya, qué buena noticia, ya no tengo que pagar. Él pagó por mí, por eso el evangelio se llama Buenas Nuevas. Pero hay un problema con esto. Hay gente que está viviendo en ese evangelio y la impresión que da no es que el evangelio son buenas noticias. ¿Por qué? Porque viven como si tuvieran que pagar lo que Cristo hizo por ellos. Eso es ridículo. Es una herejía. Ya Él pagó. Vive en esa gracia. Yo estaba leyendo en estos días, esta semana he estado leyendo sobre la vida de León Tolstoy, ese gran escritor ruso, creyente, pero que no llegó a entender la gracia. Alguien que tenía las mejores intenciones de vivir para Dios y tomó decisiones en su vida tremendas, como un día decidió vender todo lo que tenía, liberar a sus esclavos. Pero de pronto se dio cuenta que aunque había hecho algunas cosas, seguía haciendo muchas otras malas. Imagínense, tenía, creo que fueron 13 hijos. Y su esposa Sonia, o Sofía, decía, nunca me ayuda con los hijos. No viene y me apoya. Era alguien que verdaderamente quería hacer la voluntad de Dios, pero no entendió la gracia. Alguien decía que su última novela titulada Resurrección fue cuando León Tolstoy estuvo más cerca de entender la gracia. El evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias son estas. No podemos hacer nada para salvarnos. Es más, no podemos hacer absolutamente nada hoy para seguir agradando a Dios. Pastor, sí, pero la Biblia no nos manda a agradar a Dios, no nos manda. Sí, en Cristo Jesús. Hay un pelo muy fino que se puede romper. Tengo que agradar a Dios. Tengo que obedecer. Sí, la Biblia está llena de mandamientos, pero hay algo que no se nos puede olvidar. Que el Dios que nos salvó vive en nosotros. Nos da el poder para obedecer. Y lo único que hace que Dios me sonría
es lo que Cristo hizo. No se nos pueden olvidar estas dos palabras. Fui salvo por Cristo. Puedo vivir en santidad en Cristo Jesús. Y eso le da a Él la gloria siempre. Por eso hoy en día te encuentras mucha gente que están predicando un evangelio que enfatiza los logros humanos. Muchas herejías. El cristianismo se diferencia de todas esas falsas sectas en el mensaje de la gracia. Esa bendita gracia. Esa escandalosa gracia. Aquella que hizo que Dios nos mirara y decidiera venir a este mundo miserable y vivir entre nosotros y sacarnos del fango. Por eso todos los días tenemos que volver al evangelio. En aquellos días finales el evangelio estará diluido. Mucha gente no predicará ese evangelio. Es importante que te detengas ahora y digas, ¿creo yo en el verdadero evangelio? ¿Estoy yo proclamando ese verdadero evangelio? Entiendo lo que dice la Biblia, que no es por obras. No, es por gracia, para que nadie se gloríe. En tercer lugar, la tercera evidencia de estos falsos creyentes será que la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. Dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por favor, yo quiero que presten atención a algo. Algo que he dicho y vuelvo a repetir, pero no es que me esté fallando la mente. Es que la repetición es la madre de la enseñanza. Si usted lee el verso 13 más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pastor, ahí dice que somos salvos por perseverar. Pero una regla de interpretación bíblica dice que si un pasaje parece decir algo que contradice lo que la Biblia enseña en otras partes, está mal interpretado. Si tú pones este texto junto a Efesios 2, vas a tener un problema. Porque Efesios 2 dice que no es por obra. Y la perseverancia, simplemente aceptándola como está en el texto, da la impresión que me salvo por perseverar. No. Somos salvos por la fe. La fe en Cristo. Y cuando esa fe habita en un corazón, le da el poder para una vida de obediencia. Y la Biblia te lo dice en estas palabras: perseverar, porque está abriendo la puerta para que consideres que habrá momentos en los que no vas a sentir el deseo de hacerlo. Sí, pastor, sí. A mí me ha pasado. Mis sentimientos me están llevando en una dirección y Dios quiere que yo vaya a otra. ¿Qué debo hacer? Obedecer. Y cuando obedezco con mi voluntad llena del poder de Dios, los sentimientos siguen a la voluntad. Aquí explica la razón por la que en aquellos días el amor se va a enfriar. Primero, la maldad se va a multiplicar muchísimo. Piénsalo. Y luego, en consecuencia, el amor genuino se irá enfriando. ¿En un creyente se puede enfriar el amor? Sí. Por eso a la iglesia, una de las 7 iglesias de Asia, el Señor le dijo: pero tengo contra ti que has olvidado. ¿Saben cómo se enfría el amor? Cuando se nos olvida el evangelio. Por eso es que hoy vamos a celebrar la Santa Cena, porque necesitamos recordar. A veces, mientras más tiempo llevamos en estos caminos, más familiar se nos hace la verdad del evangelio. Pero eso no puede perder su impacto. Me salvaste, Señor. Me salvaste. Esas son buenas noticias. Oh, mi Dios, si me sigues preservando, por tu gracia me sostienes.
Por tu gracia sé que voy a llegar al cielo. Se trata de ti. La verdad, que el que entienda el Evangelio tiene suficientes razones para amar a Cristo. Y cuando hay amor por Cristo, entonces somos capaces, por la pura gracia de Dios, de amar a otros. La maldad cada vez se vuelve más agresiva y descarada. Unos años atrás habían ciertos pecados que la gente trataba de ocultar. Hoy hacen alarde de ellos. Se sienten orgullosos. Y de verdad que no hay absolutamente nada en el pecado que nos dé motivo de orgullo, sino de vergüenza. El apóstol Pablo escribió que a medida que nos acerquemos a los tiempos finales, segunda a Timoteo capítulo 3, en los versos del 1 al 5, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto nos golpea. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted va a coincidir conmigo en que este es el mundo en el que vivimos. Y a veces sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo así. La gente nos hace daño, nosotros hacemos daño a las personas. Pero aquí el Señor dice, a pesar de que la maldad se haya multiplicado, a pesar de que el amor de muchos se haya enfriado, sigue adelante. Nos está hablando a ti y a mí, nos está hablando a nuestra voluntad. Por eso la Biblia está llena de mandamientos al respecto. Pero lo que no se nos puede olvidar es que tenemos los recursos para hacerlo, el poder para hacerlo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Persevera. No importa que, como dijo Cristo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La perseverancia de los santos en la fe es un elemento básico de la salvación que se enseña en el Nuevo Testamento. Yo prefiero llamarla así. Y aquí tengo una lista de unos 50 textos, si no me equivoco, que hablan sobre esto. ¿Por qué me gusta mencionar perseverancia? Porque el término seguridad eterna, algunos lo tuercen. Como que, no, sí, Dios nos habla la voluntad. Hay una parte en este sentido en que tenemos que tomar decisiones. Pero recuerden, se trata de Él. El que persevere hasta el fin es el vencedor. La Biblia promete en Apocalipsis 2 que no sufrirá daño de la muerte segunda. La fe que persevera es una fe que nos ha sido otorgada y sustentada por el Espíritu Santo de Cristo, que mora en nosotros. Y perdonen, pero yo tengo que volver a citar ese maravilloso texto. Y digo perdonen porque sé que últimamente lo he leído mucho, pero necesito recordar. En Primera de Pedro capítulo 1, donde el Señor está hablando de Jesucristo. Y está hablando de que el que tiene a Cristo tiene una esperanza viva, no es una ilusión vaga, no es una fantasía. Tenemos una esperanza viva, no es una esperanza tonta y ridícula como aquellos que todos los días juegan a la lotería pensando que un día se van a hacer millonarios. Y se mueren y son ellos los que dejaron millones jugando. Aquí dice una esperanza viva. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo. Cristo, dice la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia. ¿Sabes que tienes una herencia? Deja de buscar
un tío que te deje una herencia de este lado. No. Si ya tienes una herencia en los cielos y tiene estas características, es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, está reservada en los cielos, allí no hay crisis, allí los ladrones no minan y hurtan. Vas a cobrar la herencia, vas a llegar. ¿Por qué? Por lo bueno que soy. Mire lo que dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo presente. Es Dios quien nos guarda. Yo no lo puedo entender, pero ¿saben qué? Lo creo. Y por eso descanso en Él todos los días. Mientras más me conozco, más gracias le doy por haberme salvado. Y oro, Señor, ayúdame a llegar al final siendo fiel a ti. Porque leemos lo que va a pasar en la tribulación y que muchos falsos creyentes se van a manifestar, pero en el aquí y en el ahora, para ti y para mí. No sabemos lo que pueda suceder en este país mientras estemos vivos en unos cuantos años. Pero aunque no llegue ninguna persecución, ¿de qué manera vamos a terminar nuestros días? ¿Vamos a terminarlo siendo fieles a Jesucristo? Porque sí, sabemos que el cielo está ahí y es glorioso. Y la mayoría de los creyentes no le tenemos miedo a morir. Pero el problema que tenemos no es morir. Con lo que lidiamos es el cómo. El cómo. Y ese cómo está exclusivamente en la soberanía de Dios. Si tú y yo pudiéramos decirle a Dios qué hacer, pero no podemos, porque Él es Dios y nosotros no. Y a veces queremos decirle, y nos metemos en una oración: Señor, si me quitas la vida esta noche mientras estoy durmiendo, Señor, ten misericordia. Pero la verdad es que Dios soberanamente a veces nos hace pasar por el valle. He oído muchas veces, muchísimas, creyentes que me han dicho: ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué Dios se llevó a mi amada esposa haciéndola sufrir tanto? ¿Por qué y por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Él no es indiferente a nuestro dolor. El Dios de la Biblia no es un Dios frío e indiferente. Si usted cree eso, es que no ha entendido el Evangelio. Porque Dios, la historia del Evangelio, es que Dios se acercó tanto, que se hizo uno como nosotros. Y fíjese esto. La segunda persona de la divinidad, siendo Dios, solo Dios, tomó la naturaleza humana y se unió a esa naturaleza humana para salvarnos. Y lo hizo para siempre. El Jesús que vamos a ver en el cielo es todo Dios y todo hombre, con un cuerpo glorificado. A mí eso no me cabe en la cabeza. No lo logro entender, pero lo acepto y lo disfruto. Y todas las noches cuando pongo mi cabeza en la almohada puedo recitar Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo? Si no estás en Cristo, estás en una situación terrible. Porque no vas a tener paz, no vas a tener seguridad. En un momento te acercas a la muerte y vas a pasar a la eternidad y no vas a tener la seguridad a dónde vas. Y esto es real, no es un cuento. Todos los días se mueren personas. Del 100% de los que nacen, el 100% se muere. Nadie escapa.
No importa si cree en Dios o no cree en Dios, no importa si es blanco o negro, si es comunista o de cualquier otra parte. Todos somos pecadores y vamos a morir. Pero hay una esperanza, y la esperanza está en el Evangelio. Por favor, medita conmigo en este acto simbólico en el que vamos a participar de la cena, el pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz, y el vino, su preciosa sangre derramada por nosotros. Y mientras medita, ora estas palabras: Señor, gracias porque lo hiciste por mí. Sabemos que la Biblia presenta esto de manera general, pero también de manera personal. Pablo en 1 Corintios 15 dice: este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Señor, lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí. Señor, lo maravilloso de esto no solo que lo hiciste por mí, que no me dejas de amar y que estás conmigo todos los días, los buenos y los malos. Hermano, eso es maravilloso. Por eso el evangelio son buenas noticias. Y si usted vive en este mundo de tantas malas noticias, por favor, disfruta de esas buenas noticias. Medita en lo que nosotros vamos a hacer en esta hora. Si usted verdaderamente tiene a Cristo en su corazón y se bautizó, está invitado a participar. Si no, por favor, considera lo que vas a ver y no te vayas de este lugar sin tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Qué vas a hacer con el Dios que te ama y es real y que va por encima de cualquier religión o concepto humano? Es una persona, y esa persona se nos ha dado a conocer, porque si no lo hubiera hecho Él, no habría manera en que tú y yo pudiéramos saber algo de Él. Simplemente estaríamos como muchos hoy están en este mundo, adorando dioses falsos y engañados en religiones equivocadas. Yo quiero pedir por favor a los diáconos que pasen al frente.